Gracias. Sí, cualquier cosa voy a estar ahí. Claro. Gracias. Listo. Buenos días a todos. Bueno, me alegra mucho verlos. Siempre sabemos que las interacciones, pues, para una clase de recursos humanos, interacciones humanas son bien necesarias como face to face para dar un debate y bueno, las diferentes actividades que vamos a realizar. Sin embargo, ustedes que están en virtual o que nos están viendo de forma asincrónica también es muy bueno tenerlos en este espacio virtual y cualquier duda que les surja, pues estamos atentos a solucionarlas también. Bueno, digamos que ya como haciendo un breve recorderis, hemos estado haciendo estos espacios justamente para mitigar tal vez ciertas afectaciones que cualquiera de los compañeros de nosotros podamos tener en estas circunstancias, y por ello pues realizamos la clase híbrida buscando pues alcanzar los intereses pues de todas las personas. Como parte de estos temas que estamos viendo de forma híbrida, abarcamos los temas que tal vez tendrían que ser recortados y que son bien importantes para la gestión de ustedes cuando sean gerentes, cuando sean gestores de talento o cuando estén personas en su cargo. Uno de estos temas es los modelos de gestión de competencias. Esos modelos de gestión de competencias son una forma de nosotros, no sé si lo recuerdan la clase pasada, en el apartado de competencias y requerimientos del cargo, donde decíamos liderazgo, comunicación activa, habilidad de ventas. Este modelo de gestión de competencias nos permite, en realidad, definir bien de una forma, por así decirlo, científica, de una forma objetiva, cuáles son esas competencias, para que no queden como palabras al aire, porque pues para una persona liderazgo es una cosa, para otra persona liderazgo es otra cosa, comunicación activa es otra, seguimiento, orientación al trabajo es otra. Entonces, ¿qué queremos nosotros de las organizaciones? Fijar esas competencias para todos los miembros pues, que se involucran en la gestión, bueno, en la gestión de la empresa en su día a día. Bueno, a través de la clase pasada, y empezar a buscar la política. Bien. Y es que a raíz de esa pregunta de, bueno, ¿cuáles son o qué significa tener una cierta competencia o no? Surge nuestra gestión o nuestro modelo de competencias. ¿Qué es? Esta gestión de competencias es una metodología, es decir, una forma o un paso a paso que nos va a permitir definir, ¿cierto? Como lo más importante acá, definir qué características en términos de comportamientos observables deben tener las personas que yo necesito en una organización para que esta gestión del talento humano me lleve a conseguir ese talento exitoso. Es decir, busco definir qué características necesito para esas personas que van a estar en mi organización. Es decir, hace parte, creo que dicen también en virtual, de este proceso de diseño organizacional, donde vamos asignando una serie de cargos en una estructura, una matriz más grande, donde cada cargo tiene su descripción del cargo, este instrumento que participamos en la clase pasada en su diseño, esta fichita o esta herramienta, y dentro de esta descripción del cargo donde aparecen las competencias por esa descripción. El tema de esta clase es cómo yo defino esas competencias, cómo implemento de forma metódica este modelo de competencias para que me lleve a esos resultados beneficiosos. De ahí que surjan entonces estos modelos de competencias que parten de la estrategia de negocio, la forma estratégica en la cual definimos las actividades de nuestra empresa, nuestra organización. Entonces, este modelo de negocio va a ser como la parte principal que nos va a dar cuáles son los requerimientos en términos de competencias. Entonces, depende de lo que quiera hacer, de mi visión, de mis valores, de mi estrategia, qué tipo de persona requiero yo para mi organización.
Luego, además, este modelo de competencias nos va a servir para múltiples labores, como lo iremos viendo. Todo tiene que ver con todo, es un proceso holístico, la gestión del talento humano, donde vemos que se va a utilizar para procesos de resourcing o selección, que es básicamente uno de los más claros, y es ver en esa lista de competencias, cuando yo esté realizando mis entrevistas a los posibles candidatos, voy a mirar estas competencias. De una forma, pues ya veremos que hay unas ciertas limitantes, porque pues no podemos abarcar toda la profundidad de una entrevista, pero vamos a ir mirando como este checklist de cumple, no cumple con ese requerimiento. Si no cumple, entonces vamos a pasar a procesos, por ejemplo, de desarrollo y capacitación del talento, ¿cierto? No está incluido explícitamente, pero también se incluye. Es decir, yo sé qué competencias necesito, ya sé en qué debo capacitar a mi gente, ya sé en qué debo trabajar. Además, en términos de evaluación del desempeño, vamos a tener argumentos o comportamientos observables con los cuales yo voy a poder decir: tu trabajo está bueno, excelente, está mal, está bien, en esto, abarcando el feedback en la tarea y no en la persona. Entonces tenemos ese uso en términos de desempeño. Además, en diferentes elementos también de la gestión, como es el desarrollo de nuestro sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en términos de esa persona tiene las competencias o las habilidades necesarias para, por ejemplo, hacer trabajo de alturas. Ese trabajo de alturas me implica unos riesgos mayores que, por ejemplo, el trabajo de oficina. Entonces también se involucra con eso. Además de los temas de contratación y demás asuntos que se ven dentro de nuestra labor como gestores. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Este tema puede ser tan complejo como nosotros queramos que sea complejo. Que en general, hacer un modelo de competencias no es que se vea en todas las organizaciones, o no es que todas las organizaciones desde el principio, en su creación, en su diseño organizacional, tengan como una prioridad realizar este modelo de competencias. Pero sin embargo, mientras va creciendo la complejidad de la organización, se vuelve casi obligatorio tener estas guías estandarizadas para evitar problemas de diferentes índices. Entonces, este modelo de competencias lo que busca es traducir toda esa estrategia, misión, visión, direccionamiento estratégico en competencias de cada uno de los, como les mostraba en el tablero, de cada uno de los miembros o cargos que están dentro de la organización. Vamos a aprender de forma muy tangencial, de esta clase inclusive sale un curso completo de trabajo de cómo armar modelos de competencias, pero vamos a ver más o menos de forma tangencial cómo nosotros programamos, por así decirlo, esos puestos de trabajo, cómo les asignamos las competencias que requiere nuestra estrategia. Bajo el modelo de Alice, que es como el más práctico y sencillo. Ahora vamos a hacer preguntas. Vamos a hacer preguntas. ¿Qué es una competencia? Yo les he hecho competencia aquí. Las capacidades. A ver, competencia. Las capacidades. Sí. Capacidad de entender como que. Como el conocimiento o herramientas de preparación. El conocimiento. Herramientas. Yo lo pondría como técnicas, Sí, como habilidades. No hay respuestas correctas y correctas, no sé si sentido más. También si están aquí ustedes que están en virtual, tienen palabras que nos ayudan a definir sus competencias. No se vale mirar en ChatGPT porque qué gracia. Entonces, creo que no se ha alcanzado muy bien. Bien, habilidades, también lo dicen por aquí. Angie. Sí, digamos que tenemos que tener claro que competencia no es tal cual competencia como una carrera o una, ¿cierto? Porque también existe esa concepción de competencia, sino nosotros vamos a nombrarlas como esas características
que tiene una persona, ¿cierto? Y son subyacentes a esa propia persona. Esas características, esos atributos que tiene esa persona, se traducen en comportamientos observables y eso nos puede llevar a un desempeño exitoso en el trabajo. Esta es la definición de la señora Marta Arias, que nos da 3 aspectos. Atributos de una persona, características que uno puede observar, que nos llevan, nos llevan a que esa persona actúe o tenga ciertas actitudes respecto a una labor y nos pueden llevar al éxito o al fracaso organizacional al tenerlas. Pero también lo podemos ver como esa capacidad, como lo decimos acá, de una persona de desarrollar una tarea, una demanda de forma correcta o adecuada. Correcto en términos de unos estándares de calidad, unos estándares ya preestablecidos respecto a cómo se deben hacer las cosas según la estrategia que tenga nuestra organización. Y esas capacidades o competencias están envueltas en un contexto específico, así como nos hablaba la compañera, de uso de recursos. Uso de recursos cognitivos, es decir, las personas dentro de su pensamiento, dentro de su proceso de entendimiento del mundo, utilizan ciertos recursos conceptuales, ciertos recursos de entendimiento de cómo funcionan las cosas para llevar a cabo esa competencia, pero también el uso de las habilidades sociales para poder interactuar con los demás y cumplir los objetivos. Pueden ser cognitivos o sociales para poder desarrollar esas competencias. También tenemos algo bien importante acá, que lo rescataremos en nuestra clase de gestión de conocimiento, que las competencias se pueden ver como en 3 niveles o en 3 aspectos, según lo hard o lo soft que sea esa competencia. Entonces, en ese sentido, podemos verlo como un conocimiento, es decir, una competencia requiere un conocimiento, requiere que sabe, que la persona sepa lo que está haciendo, pero también requiere que la persona sepa hacer lo que sabe. Es decir, yo puedo saber cómo se construye un edificio o cómo se pega un enchape en una pared, pero de ahí a que yo lo pueda hacer y lo pueda llevar a la realidad es otra cosa. Entonces, tenemos lo que sabe, lo que es capaz de hacer con esos conocimientos que tiene y los comportamientos o cualidades asociadas o lo que se relaciona mucho con lo que es o lo que le nace hacer según lo que es la persona. Entonces vemos que esta parte de conocimientos y de habilidades son un poco relacionados a todo lo que conocemos como habilidades duras, ¿cierto? Mientras que las cualidades o esos comportamientos asociados de lo que es la persona son habilidades blandas. También tenemos un hallazgo importante en esta división de las habilidades, y es que las habilidades blandas normalmente son las más difíciles de transmitir, las más difíciles de captar por una organización y de que las personas puedan aprender a través, por ejemplo, de un proceso de capacitación, ¿cierto? Eso lo veremos en la clase de gestión del conocimiento con mayor profundidad. Otra, por así decir, la categoría que existe entre las competencias está entre si son cardinales o son específicas. Entonces, sencillamente lo usamos para saber si esas competencias son para todos los miembros de la organización o para un cargo o un grupo de cargos específicos. Entonces, las cardinales buscan que todos los miembros de la organización cuenten con esas competencias y habilidades para que representen y sea muchísimo más fácil alinear a esas personas con el objetivo organizacional de la empresa. Entonces, recordamos un poquito la gestión estratégica de estos procesos de alineación. Si yo tengo personas que en sus atributos o en su forma de ser está alineada con estos aspectos, va a ser muchísimo más fácil que ellas se comprometan, que generen este engagement o esta atracción hacia su puesto de trabajo. Entonces, ese es un aspecto que estas competencias me permiten alcanzar esa visión. Competencias como por ejemplo, entonces soy una empresa de tecnología súper innovadora, entonces busco que, por ejemplo, entre las competencias tenga mi personal, la mayoría o todos tengan la capacidad de pensar de forma abstracta, ¿cierto? O de tener esa capacidad de innovación.
que pues la definiremos para cada organización. Por otro lado están las competencias específicas, que son para un grupo especial de trabajadores. ¿Cierto? Entonces no es lo mismo lo que tienen que saber hacer en esta empresa supuesta de mecánica, el mecánico que está en el taller de servicios, que desbarata los cabos y arregla todo, a el gerente que se encarga de coordinar las ventas o el servicio postventa. Son habilidades distintas que deben tener y competencias distintas que les vamos a asignar. Por otro lado, tenemos este aspecto que se relaciona mucho a esa profundidad que nosotros podemos evaluar en las competencias, y es una cosa es lo que vemos y otra cosa es lo importante que tenemos. Entonces, muchas veces en los procesos de selección nos podemos quedar cortos en la profundidad que alcanzamos para saber si una persona cumple o no con una competencia. Entonces, fácilmente lo que puede hacer, lo que sabe hacer, un certificado de cierta forma puede decir, bueno, usted se graduó de la Universidad Nacional de Administración de Empresas, pues debería saber esto, ¿cierto? Y otra cosa es, por ejemplo, lo que la persona cree correcto hacer. Entonces, si tenemos un cargo que maneja muchísimo dinero, van a ver que todas las vacantes dicen como responsabilidad o ética profesional en manejo de recursos, porque ya implica acciones o competencias más relacionadas a lo que es correcto hacer, cómo se ve a la persona dentro de una organización, cuáles son esos rasgos o aspectos que hace la persona naturalmente y que le surgen pues, de su propia personalidad y de sus propios aspectos, ¿cierto? Llegando hacia lo más profundo, que son las motivaciones. Motivaciones que hacen que la persona disfrute lo que está haciendo. Siempre en todos los procesos de gestión del talento y bueno, los procesos de motivación, vemos que es bien importante esa motivación intrínseca que surge de la propia persona, que hace que la persona quiera ir a trabajar por su propia voluntad y no por factores externos, como que si no voy a trabajar no me pagan, si no me pagan no como, y si no como pues me hambre, me muero, sino que yo voy a trabajar porque me surge y me satisfacen necesidades de orden superior, así como lo vimos en las clases pasadas, y hace que yo disfrute pues estar en el puesto de trabajo. Siempre le vamos a apostar en el diseño de los puestos de trabajo, en el diseño de la experiencia del trabajador, a esas motivaciones internas de las personas. Y buscaremos contratar personas que se alineen a lo que la empresa puede ofrecer en términos de esas motivaciones. Entonces, hasta ahí vamos bien. Igual todos los instrumentos, todas las diapositivas se las compartiré en el clase. ¿Vamos bien? Bien. Pasamos un poquito a un recorder. No sé si lo han visto en alguna otra materia de los hard skills y soft skills. Tal vez en alguna otra materia que hayan consultado. Es una forma, por así decirlo, de categorizar las habilidades. Tenemos habilidades duras y habilidades blandas. Básicamente nos dice que las habilidades duras son todas estas habilidades técnicas de conocer y saber hacer. Mientras que las competencias o habilidades blandas se relacionan mucho al manejo de emociones, al manejo de la interacción con los otros seres humanos, a la forma de resolver grandes conflictos, o a tener esas capacidades, por ejemplo, como de hablar en público, como por ejemplo estas capacidades relacionadas a gestionar conflictos o a manejar las propias emociones. Teniendo en cuenta como este pequeño marco teórico, vamos a ver que existe un modelo que nosotros creamos en nuestra organización, es decir, una serie de una serie de decisiones que tomamos para nuestra organización, teniendo en cuenta 3 diferentes paradigmas que les vamos a ver y que van a aplicar a muchos cargos dentro de la empresa. Entonces, esto puede sonar extraño, pero la verdad es bastante sencillo. Tenemos 3 paradigmas para 3 diferentes tipos de cargo. Entonces, paradigma conductual, paradigma funcional y paradigma constructivista. Los paradigmas, para no poner como el tecnicismo, es como unas gafitas que nosotros nos ponemos para ver la realidad de una forma o de otra. O una serie de metodologías que usamos para saber cómo atacar diferentes fenómenos. Entonces tenemos estos 3 paradigmas para nuestras organizaciones. El primer paradigma que vamos a ver es el conductual. Este paradigma se centra mucho en que estas competencias las vamos a evaluar
por comportamientos observables, es decir, por cosas que yo puedo ver, ¿cierto?, específicamente y que me demuestran que la persona está cumpliendo con esa competencia. Entonces, muchas veces es lo que yo veo o lo que le puedo preguntar a la persona que está haciendo. Es decir, esa conducta puede ser medida. Para ello, este va a ser el paradigma que vamos a utilizar para la actividad del día de hoy. Esto es más sencillo de realizar en este ejercicio práctico. Vamos a realizar 3 fichitas del diccionario de comportamientos. El diccionario de comportamientos básicamente es esa guía que vamos a tener para evaluar todas estas competencias o este resultado final. Ejemplo de una competencia evaluada en este sentido. La competencia orientación al cliente en un servicio de call center, en un servicio al cliente digital, se evalúa con las conductas como. Entonces vamos a ver comportamientos observables de que la persona tiene orientación al cliente porque resuelve la consulta en la primera llamada, mantiene un tono cordial, se interesa en entender los requerimientos o necesidades del cliente, ¿cierto? Son cosas que puedo, como así como en una checklist, y anotar. Y normalmente este tipo conductual se utiliza para cargos administrativos y operativos. Ya que, pues, si recordarán la clase de descripción de cargos, los cargos gerenciales son más difíciles de uno evaluar observando. En segundo lugar, la segunda versión es por funciones. Y aquí evolucionamos un poquito asignando o llevándolo a las responsabilidades que tiene la persona. Vamos a medir si esta persona tiene esa habilidad, esa competencia al indicar si cumple o no con ciertos requerimientos, si es capaz de lograr un objetivo establecido. Está bien. Se define como esa capacidad de cumplir esas funciones, es decir, no se debe evaluar por manejamiento cordial, sino por ejemplo, es capaz de desarrollar un plan de marketing en el tiempo establecido. ¿Cierto? Entonces, se utiliza mucho para los técnicos y profesionales especializados en un aspecto y se orienta muchísimo a la productividad y la eficiencia que pueden tener estas personas en el cumplimiento de esa labor. Un ejemplo, entonces, la persona que está realizando el mantenimiento de un equipo súper especializado no se le va a medir por apretó 10 cuerdas, pues no se puede medir así, sino se le mide por cumplió los procedimientos y requerimientos que tenía ese cargo, ¿cierto? Entonces es como relacionado a sus trabajos más técnicos y de cumplimiento de funciones. Y por último, tenemos este panorama que es el constructivismo, que es el que busca o nos dice que a la persona se le evalúa por su capacidad de utilizar conocimientos, herramientas, habilidades que posee para lograr un objetivo, ¿cierto? Es decir, construir con todos esos elementos que tienen estos objetivos, estos logros. No es solo como, por así decirlo, un saber algo o saber ejecutar algo, sino juntar todo eso que vimos y lograr un objetivo en general. Esta visión se crea o se adopta porque hay cargos, por ejemplo, los cargos de conocimiento, los trabajadores de conocimiento, los cargos gerenciales, directivos, que no vamos a poder observarlos, que no vamos a poder tener como estas serie de checklists de requerimientos, sino que se valora más esa capacidad de reflexionar, de tomar decisiones estratégicas y de cumplir con los objetivos. Entonces, básicamente, este panorama constructivista, por ejemplo, es muy práctico para un caso de los directivos. Al directivo no se le va a evaluar porque hizo 10 reuniones, 20 reuniones, sino se le evalúa porque tiene la competencia de sacar una estrategia para un nuevo mercado. O en mi caso, nosotros los trabajadores del conocimiento, a un investigador no se le evalúa porque realizó 10 entrevistas, 20 entrevistas, no, porque logró reunir todos esos conocimientos y plasmarlos en una investigación. Así que algo que me acabo de dar cuenta, nosotros en esta clase tenemos un panorama muy constructivista en la forma de evaluar los talleres. En casi todas las tareas o las actividades prácticas les voy a dar insumos para que ustedes analicen
y utilicen todo su talento para proponer ideas y estrategias. Entonces, eso me acabo de dar cuenta. Sí. El anterior era funcional. El funcional y el constructivista se me pareció si cuando ambos tienen solo como un resultado. Este mide más resultados que el otro. O sea, el funcional mide más resultados que el comportamental. ¿Qué es? Eso. Entonces, este mide más los resultados, esa capacidad de producir resultados, pero este también evalúa, eso no es como se sabe hacer. Es decir, puede que el resultado sea negativo, es decir, mi campaña de marketing fracasó, pero yo la di toda y cumplí mi objetivo. Si nosotros manejamos un panorama funcional para ese cargo, pues tendríamos que echarlo, porque no cumplió. Pero pues sabemos que si movilizó sus saberes, sus conocimientos y ya fue por mala suerte. O sea, el constructivista más a cómo fue que... Sí, como en el cómo y en el tercer resultado. Sí, pueden cuestionar tus metas. Sí, así es. Eso sería funcionalista. Listo, ahí les dejo como el cuadrito de resumen. Este es más como para tenerlo en cuenta cuando vayamos a hacer ya un proceso formal de modelo de competencias. Pero bueno, ahorita vamos a hacer un poquito de preguntarme. Bueno, ¿yo cómo hago eso? También se está diciendo que es una nota muy práctica, muy útil, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? Y cómo nosotros, por ejemplo, lo implementamos en una empresa pequeña, que ni siquiera tiene que implementar. O cómo hacemos nosotros para implementarlo en una organización que pues lo necesita. Es una explicación muy corta, es como muy tangencial, pero pues les voy a dar los elementos más importantes. Tener en cuenta que esto es como programar, por así decirlo, el cargo, dar unas ciertas explicaciones respecto a requerimientos, y se realizan estas discusiones de requerimientos a través de discusión y trabajo con las personas que están envueltas en ese cargo y en esas funciones. Se relaciona o está muy estrecho con lo que vimos de descripción y análisis de cargos. Es decir, podemos usar observaciones, podemos usar encuestas, podemos usar entrevistas para poder decir y definir exactamente qué competencias tenemos. Es decir, es un proceso que se puede o está muy estrechamente relacionado con el análisis de los cargos. A partir de esos talleres, la autora nos propone que hagamos unos talleres ya de forma creativa, utilizando herramientas de design thinking, no sé si lo han escuchado, es pensamiento de diseño orientado un poco a la experiencia del cliente o la experiencia del trabajador, donde podamos con ellos definir esas competencias. Trabajadores, jefes y recursos humanos definen esas competencias. Ya cuando definimos esas competencias, vamos a pasar a crear estos instrumentos o estos elementos ya tangibles que nosotros tenemos para utilizarlos en nuestra práctica de gestión del talento. Entonces, en estos elementos tangibles que tenemos un diccionario de competencias, un diccionario de comportamientos y un diccionario de preguntas, que básicamente es un librito que tienen las organizaciones. Solo podemos consultar en internet cualquier organización pública, por ejemplo. Es un librito, un manual donde me incluye qué significa cada competencia, o sea, qué significa trabajo en equipo para esta organización, cuáles son las competencias que son cardinales para toda la organización y cuáles son específicas para cada uno de los cargos, y además de qué comportamientos se relacionan a esa competencia o cómo yo puedo evaluar esa competencia. Y además me da una serie de preguntas, ya lo llevamos como a la mayor sofisticación, de cómo yo evalúo ese cumplimiento o no. ¿Ya? Entonces, tal cual una serie de preguntas para yo decir, si está cumpliendo, si está cumpliendo, no está cumpliendo con los requerimientos. Entonces es un librito que creamos nosotros y que dejamos en la organización para hacer todas las labores que ya hablamos en términos de gestión del talento. Entonces, además, pues estas competencias se transfieren a nuestras descripciones del cargo al final del proceso. Eso es lo que ya realizamos la clase pasada y estamos profundizando. Hasta ahí. ¿Dudas? ¿Me debe el corrido que se está ejecutando?
También en virtual no deben alzar la manita cuando tengan dudas, porque no veo el chat. Bien. Listo. Bueno, esto ya es como el paso a paso, pero no vamos a profundizar tanto en esto porque todavía no es el momento. Cuando nosotros vayamos a fijar estas competencias, inherentemente debemos mirar la estructura organizacional que diseñamos en esa empresa o que tenemos tal cual en la empresa para poder así tomar decisiones. Entonces, teniendo en cuenta este organigrama, este tipo de cargo, nosotros vamos a diseñar la solución para ese cargo. Entonces, tengo una empresa que buscamos que las personas sean creativas, que tengan orientación al cliente, que tengan nuevas soluciones. Vamos a tener un organigrama más achatadito, como lo vimos en la solución base. Si queremos que sea cumplimiento total, cumplimiento total, estandarización, producción en masa, pues tenemos otro modelo y ese modelo requiere de otras competencias diferentes. Entonces, la gracia es que a cada modelo le asignemos estas competencias cardinales que se asocian con ese modelo. Si es horizontal, pues innovación, capacidad de trabajar en equipo, capacidad de comunicación. Si es vertical, pues tiene otras habilidades como seguir órdenes, bueno, etc. Hasta ahí vamos bien. Otra cosa, no sé si lo habrán visto por ahí en otra clase, esto creo que no se aborda muchísimo en nuestra carrera, pero es que existen organizaciones que no manejan organigramas, manejan gestión de procesos, o sea, tienen la misma orientación de cargos, de cargos, todo igual, pero el proceso de trabajo como tal se organiza por procesos, por el flujo de actividades, como lo ves este mapa de procesos de una organización muy querida por todos, la Universidad Nacional de Colombia. Estamos acá organizados como institución por medio de procesos y aquí nos cambia un poquito la forma en la cual vamos a asignar esas competencias. Ya no van a ser, por ejemplo, nivel directivo estas, nivel esto, sino que va a ser tal vez por procesos. Los que hacen procesos estratégicos tienen unas competencias, los que hacen procesos misionales, por ejemplo, los profesores, otras competencias, que son investigadores, otras competencias, y así vamos cumpliendo con este tipo de modelo en este tipo de empresas. Bien, esa es como la gestión tradicional y la gestión por competencias. Listo, este tema es bien interesante, son los niveles. Si bien vieron en las plantillas había, dice como las competencias, donde estaban las competencias asignadas, pero le decían póngale un nivel, es decir, póngale 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, o asignale qué tanto de esa competencia necesita. Es decir, no es algo tan binario como tiene o no tiene, sino que también se puede ver como competencias que se pueden desarrollar y están en diferentes niveles de desarrollo. Entonces, tal cual, no sé si se alcanza a ver. Ahí está el bicho sur, y acá está la espinita, ¿cierto? Entonces, acá vemos, no sé si se alcanza también, vamos a ampliarlo un poquito. Vemos que, tal cual como está acá en las fichitas del Vanilla, cada uno de los jugadores tiene unas estadísticas. Básicamente esas son las competencias. Esas estadísticas que tiene cada uno de ellos. Entonces, el drible tiene un número, un puntaje, en defensa un puntaje, ¿cierto? En físico, en disparo, en diferentes habilidades que requiere un jugador, mientras que Espinita tiene otras habilidades totalmente diferentes, ¿cierto? Porque pues su rol es totalmente diferente en un equipo de fútbol, ¿cierto? Entonces tiene estas estadísticas en un diferente nivel de desarrollo. Entonces, cualquier organización diría, no, pues qué genial que yo tenga en todos mis miembros de trabajo un Cristiano Ronaldo que tiene algo en todo, que tenga 100 en todas las características que yo busco. Pero sin embargo, eso no ocurre en la vida real y es difícil que nosotros tengamos esos cargos específicamente desarrollados. Y ahí es donde entran todos los procesos de capacitación y desarrollo. Cómo nosotros cerramos esa brecha de nivel de desarrollo que nos pida ese subcargo.
Es decir, yo para ese cargo requiero un Cristiano Ronaldo con estas cifras, porque ese cargo estratégico de una organización. ¿Cómo lo desarrollo? Esa es la pregunta que abordaremos pues, en nuestras próximas clases. Pero básicamente le asignamos unos niveles que ya en los instrumentos se ven así. Les presento la ficha de competencia. Pero esto es prácticamente una ficha de competencias donde nos dice qué es la colaboración, qué significa tener colaboración A, qué significa tener colaboración B, qué significa tener colaboración C. Definimos explícitamente cada uno de los niveles para saber qué es lo que tenemos que desarrollar, ¿cierto? Para yo saber qué significa pasar de colaboración nivel 3 a colaboración nivel 4. Se nos configura algo así, como una rúbrica, así como las que yo les envío los trabajos, para cada una de estas competencias. Lo cual nos lleva a uno de los últimos temas teóricos de esta clase, que es el perfil de competencias. Este perfil de competencias es tal cual lo que yo transfiero a la descripción del cargo y que me va a servir y es bastante útil para esto del desarrollo del personal. Entonces, básicamente el perfil de competencias son esas competencias que tiene asignadas la persona en ese cargo específico y que están aquí listadas tal cual en un nivel de desarrollo. Igual que estaba en el ejemplo de la plantilla que les dejé. Entonces, lo que yo quiero hacer es definir las competencias, ya las tengo, definir el nivel, ya lo tengo, ya tengo mi manual. Ahora, mi misión como gestor de talento va a ser acortar la brecha, es decir, cumplir con ese requerimiento. Lo que les decía la vez pasada, nuestro objetivo es encontrar a la persona correcta para ponerla en el lugar correcto en los tiempos establecidos. Entonces, si encuentro una persona que tiene estos requerimientos, yo quiero, los que están en el yo quiero que lleguen al siguiente nivel, entonces, ¿qué hago yo? Desarrollar. Crear planes de desarrollo y capacitación para cerrar la brecha. Nuestra misión es conseguir a la persona correcta en el lugar correcto y si no la tenemos, la arreglamos y la volvemos como nosotros necesitamos que sea. Entonces, básicamente es lo que les acabé de nombrar. Y ya por otro lado, este modelo de competencias nos va a permitir tres cositas, o tres visiones. Primero, lo que les decía es contar las competencias en el mercado, es decir, yo ya tengo claras mis competencias, ya tengo clara cómo medirlas, puedo diseñar mi proceso de atracción y selección de talento para obtener a la mejor persona. Dos, si no encuentro a la persona adecuada, si no puedo encontrar a ese Cristiano Ronaldo, pues vamos a formarlo dentro de la organización y desarrollarlo como parte de esta estrategia de obtener ese capital humano. Y por último, me sirve y es muy importante para tomar decisiones y evaluar el rendimiento de las personas de forma objetiva. Y aquí, por ejemplo, pues sí, en la mayoría de sus talleres, ustedes van a tener una rúbrica de qué es lo que se les va a evaluar y en qué nivel de desarrollo están ustedes ubicados, para que sea de una forma subjetiva y no sea como, esta plantilla me parece fea, sino que yo tenga ya los criterios, ustedes tengan los criterios claros en qué es lo que deben desarrollar, qué es lo que deben evitar, y así, pues, generar valor, que es lo que se busca entre las empresas. Entonces, preguntas, dudas. Por aquí en el chat, en virtual, tenemos preguntas, dudas. Bien, bueno, espero que hayan podido adelantar parte del trabajo que tuvimos de discusión de cargos. Si no lo hicieron, no se preocupen, también se vuelve parte de la actividad del día de hoy, porque justamente es llegar como a la profundidad de ese espacio de las competencias que no tuvimos o que hicimos tal vez como a ojímetro o como a la intuición de nosotros. Entonces, básicamente, nuestro objetivo de la actividad práctica del día de hoy es crear un boceto. No les voy a pedir que creen el manual completo de 120 páginas que tiene una organización, obvio no. Vamos a hacer un primer acercamiento a la creación de este modelo de competencias a través de un diccionario. ¿Qué les pido yo que creen? Ya tenemos toda la información de la descripción del cargo, todas las entrevistas que se hicieron, todo el material que recabamos
en esa investigación de consultoría, y vamos a hacer es tomar ese material, entender cuáles son esas competencias que de verdad son clave para el negocio y hacer la vigilancia. Entonces yo les dejo también en el taller algunos ejemplos de fichas o de manuales de competencias reales que existen en Colombia, en realidad, casi todas las organizaciones públicas tienen ese manual, pero les explico como los que son más claros. Entonces su misión del día de hoy es, si no han terminado el tema de la destrucción del cargo, pues trabajar, terminar en ello, y si ya lo terminaron, enfocarnos en el modelo de competencias o en crear estas 3 fichitas que nacen de ese análisis que se realizó. Entonces yo les compartí por correo la guía del día de hoy, con todos pues, los enlaces correspondientes a cada uno de esos instrumentos. Listo. Yo no sabía que había puesto eso, pero bueno. Bien. Digamos que este quiz no es, no sé si es, sí, ahora mal. Es un quiz evaluativo para mostrarles como para recabar si está funcionando el proceso de aprendizaje, pero no tiene nota, o sea, es algo como, yo les voy preguntando acá, se me dicen, igual en virtual, pueden poner la letra que crean que es correcta, o sea, no vale nota ni nada de eso, que después dicen, oye, profesora, no está poniendo notas, vamos a cerrar esa. Solamente para evaluar si se está entendiendo el tema y cómo vamos en el proceso de aprendizaje. ¿Qué está pasando? Entonces vamos antes de empezar, chicos, qué bueno esto. Bien, yo creo que eso lo dejamos para la próxima clase, solo para evaluar, o sea, no tiene ningún fin de tomar la nota, y más bien pues comiencen, les compartí una herramienta que propuso una compañera acá del curso, que nos va a servir y va a ser muy útil para organizarnos en los grupos. Entonces, si no la tienen aún, se las voy a compartir acá en el chat. Yo le envié el correo para que puedan formar los grupos. Entonces, si hay alguna personita que no tenga grupo, como la vez pasada que fue un poco desordenado, pues ya tenemos esta herramienta. Entonces, en la herramienta encontrarán el nombre de las personas y podrán unirse al Meet, en el cual van a poder, pues, trabajar, y estaré, pues, pasando a visitarlos por si tienen alguna pregunta para mirar el proceso cómo va. Entonces, manos a la obra, chicos, y pues nada, manos a la obra, chicos. No, el nuevo taller, ya se les envié, ya se les correo. Bien importante para todos, mientras vayan, o sea, no existe como una fecha exacta de entrega de los talleres. Les recomiendo pues que mantengan el ritmo, ponerse metas ustedes personales para que no procrastinen para siempre. Pero mientras vayan terminando, por favor, súbanlo para que a mí no me quede tan difícil después calificar, porque después siempre tengo mucha carga académica. Mientras vayan haciéndolo, lo van subiendo, yo les voy dando su retroalimentación, si quieren mejorar, pues bien, o sea, pueden mejorar el trabajo, pero pues nada, o sea, por favor vayan subiéndolo para que no me quede tan pesado. Y listo, manos a la obra, chicos. Si no tienen grupo, está en la herramienta. Si no consiguen grupo, pues me dicen y yo les hago la obra.
Ya le dimos una pastilla, pero no. Ah, no. Y después te entregaron los detalles. Sí, no, 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 ningún problema. Ahí va a dejar de grabar también.